Buenas tardes nuevamente para todos y todas. Voy a tener el tema sobre victimismo. Creo que hay muchos elementos que ya se ha mencionado sobre el tema de la derecha y de la izquierda. Y bueno, este tema se enmarca dentro de esa serie de videos que ya hemos estado tratando en diferentes espacios que hemos tenido, tanto con el Ministerio de NAVE como con el del Lindito. Y hemos estado hablando de la derecha, de la izquierda, y que la derecha defiende o sobrepone la libertad sobre la igualdad, y la izquierda, pues, al contrario, ¿cierto? Pone en primer lugar la igualdad por sobre la libertad. Entonces, este estudio quería ahondar sobre uno de los temas que se hablan allí, y es que recordemos que cuando nosotros hablamos de las características de la derecha, hablábamos de algunos temas que ya hemos mencionado. Uno de ellos es el gobierno, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Vamos a ver cómo me voy con esta pizarra. Y hablábamos de, obviamente, de la libertad como características de la derecha, de la libertad. ¿Qué otra característica veíamos en el tema de la derecha? ¿Recuerdan alguna otra? ¿Recuerdan que la Ensenates mencionó tres grupos? Tres grupos que tenían el mismo pensamiento de derecha, pero que tenían diferentes características, pero que sin embargo se cobijaban dentro del pensamiento de derecha. ¿Se acuerdan qué características tenían esos grupos? ¿Recuerdan? Recuerdo un poco, y es que en estos tres grupos pues se marcan pensamientos diferentes, pero todos son conspiracionistas, ¿no? Ellos tienen esta fuente de información errónea. Ok, siempre hablamos de dos fuentes de información. Entonces hablamos de una fuente de información de la que se nutre la izquierda, y la otra fuente de información de la que se nutre la derecha, pero también decíamos que dentro de la derecha también hay como unas, para tejer un poco más, pues con más detalle. La escena 3 nos hablaba de tres grupos que hay en la derecha que se cobijan bajo ese mismo pensamiento de libertad. El ateísmo, el dominionismo, Ok, voy a hablar del ethos que caracteriza a esos grupos respecto a la vulneración, por ejemplo, de derechos. Y uno de esos grupos decía que sí hay vulneración de derechos, acepta que sí hay, pero que el cambio no debe ser forzado, ¿sí? No sé si lo tenemos en mente. Había otro grupo que decía que no había esa vulneración de derechos, por ejemplo, frente al sexismo, que eso no era cierto, pero que es una mentira, pero además de decir que es una mentira, dice que ellos son las víctimas. Por ejemplo, cuando hablamos de cualquier víctima, ay no, perdón que no se entienda nada, pero me da muy mal con esta pizarra. Además de negar que, por ejemplo, haya una cultura machista, este grupo dice que ellos como hombres son las víctimas, ¿sí? Y que están sufriendo una persecución de parte de las mujeres. Y allí podemos encontrar, por ejemplo, los incels, ¿sí? Que tienen este tipo de pensamiento que corresponde a un pensamiento de derecha, pero que se diferencia de, por ejemplo, de este grupo.
que habla que sí hay vulneración de derechos, pero que los cambios que se deben hacer para que haya igualdad no deben ser forzados y que el gobierno no debe vincularse ahí. Y el otro grupo, que está en la derecha, dice que sí hay vulneración de derechos y que esto debe seguir así, que está bien, ¿sí? Que está bien que haya esa vulneración porque es correcto, por ejemplo, en el tema del sexismo, es correcto los roles que se le han asignado históricamente a la mujer e históricamente al hombre. Estos tres conceptos o estos tres grupos de derecha, ella los da como los primeros Vespers, no sé si lo recuerdan. Entonces, es en este marco, en este segundo grupo, en el que se habla del concepto de victimismo, ¿sí? Es en este grupo donde ellos dicen, no hay vulneración de derechos y además nosotros somos los que somos víctimas de lo que ustedes están reclamando, que es una reclamación injusta, ¿sí? Bueno, entonces por eso es que yo quise tomar este tema adicional, pues porque la anciana Tess, menciona que, es que me cuesta manejar este computador con este pizarra. Adicional porque la anciana Tess menciona que el victimismo, que esa forma de pensamiento de hacerse víctima, es la forma central, es el pensamiento central, el pensamiento más puro que podemos ver en la derecha, ¿ya? Entonces voy a poner unas palabras claves, voy a tratar de escribir acá esto un poquito más claro para que revisemos de qué se trata este pensamiento, ¿sí? Y ya lo ubicamos dentro del pensamiento de derecha, pero también quiero que lo ubiquemos en varios escenarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo definiríamos este término? Voy a poner acá algunas palabras claves que quiero que tengamos en cuenta. ¿Cómo definiríamos el victimismo? ¿Alguno tiene idea de con qué podríamos asociar este término? Así no lo podamos definir claramente. Una persona que es dañada o perjudicada. Ok. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre victimismo y víctima? En realidad los victimistas revierten los términos y hacen aparecer a la víctima como victimaria. En lugar de aparecer ellos como victimarios, ellos se ponen como víctimas. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es separar estos dos conceptos, ¿no? Una cosa es la víctima y la víctima es, podríamos definirlo como una persona que ha sufrido un daño, pero el victimismo es una actitud y es la actitud que yo tengo de considerarme a mí misma víctima, ¿sí? Son dos términos diferentes, ¿sí? El victimismo es un comportamiento que yo aprendo. Yo aprendo a hacerme la víctima a pesar de que no tenga una justificación válida para actuar como víctima, ¿ya? Es diferente, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos el victimismo como un comportamiento que es aprendido. Entonces, cuando decimos que algo es aprendido, sabemos que podemos también desaprenderlo, ¿cierto? Entonces, el problema no es ser víctima, porque las víctimas requieren de nuestro apoyo, ¿sí? El problema es el victimismo, ¿sí? Eso era lo que hablábamos de ese pensamiento profundo de la derecha, que es hacerse la víctima. No es realmente una víctima, sino que se considera a sí mismo víctima. Entonces, cambiar este comportamiento es muy difícil y lidiar
y discutir con una persona partiendo del victimismo es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, primero, otra pregunta. ¿Cómo será que nosotros aprendemos a considerarnos víctimas? Dijimos que es un comportamiento aprendido. ¿Qué hacemos nosotros? Viendo a otros tomar esa actitud y que les va bien. Exacto, es un comportamiento que nos pone en una posición cómoda, porque entonces permite la compasión social y la autocompasión. Entonces, de esa manera, el considerarme víctima, aún sin serlo, pues me pone en una posición cómoda, ¿sí? Es una conducta que se aprende también porque si nosotros pensamos en las relaciones cotidianas que tenemos, por ejemplo, cuando estamos con niños, con niñas, y replicamos frases como, por ejemplo, cuando un niño o una niña se golpea y nosotros culpamos al objeto en vez de darle la responsabilidad al niño o a la niña. Sí, acá se ve mucho eso. Por ejemplo, mesa mala, te pegó esa mesa, ay, te pegó esa mesa, mente consciente, ¿sí? Cosas como esas hacen que los niños y las niñas, y vamos replicando ese modelo de no aprender a asumir la responsabilidad de nuestros actos, en vez de decir frases como, tienes que tener cuidado, mira por dónde estás caminando, revisa lo que estás haciendo, culpamos al objeto de la acción, ¿sí? Entonces, con ese tipo de perpetuando esa cultura es que nosotros generamos más ese rol de víctimas y es algo que, como les decía, es aprendido, ¿ya? Les decía que nos pone en una posición cómoda porque permite la compasión social, pero también permite la manipulación y el chantaje, ¿cierto? Nos impide, cuando nos ponemos en este rol de víctimas, nos impide asumir una responsabilidad. Entonces, el decir de pronto, yo me equivoqué porque hablé lo que no debía o porque hice lo que no debía, entonces más bien busco la compasión de otros diciendo, no fue mi error, él me llevó a esta circunstancia o ella me llevó a esta circunstancia. Y es la retórica que nosotros hablamos también cuando se habla, por ejemplo, en escenarios de acoso sexual, ¿no? Y nosotros hemos ya hablado de ese tema diciendo que no es la culpa de la mujer que se pone una falda corta, el hecho de que atraer la mirada de los hombres, ¿cierto? Pero esa es la cultura que se ha perpetuado, ¿cierto? Generalmente el victimista tiene una visión negativa de todo lo que lo rodea. Cuando leía esto, recordaba mucho los estudios sobre amenaza, sobre el ver amenaza en todo lado, cuando estudiábamos la visión del adventismo, del catolicismo, y revisábamos los temas de cuáles son las amenazas para estos grupos religiosos, pues también veía ahí un poco cómo se refuerza este pensamiento de autocompasión, ¿no? No sé si es claro hasta ahí, pero Sí, Sí, perfecto. está claro. quiero ilustrarlo aquí con esta imagen. No sé si se ve muy, muy pequeño. Voy a agrandarlo un poquito. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, dice, ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, lo sé, sí,
Sé que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, pero ¿es culpa mía que los derechos de los demás empiecen tan lejos? ¿Qué podemos decir de esta imagen? Es exactamente, yo no tengo la culpa si los derechos de los demás empiezan tan lejos, ¿qué culpa tengo yo? Exacto, exacto. Me pareció que ilustraba bastante bien el tema del victimismo, ¿sí? Es como siempre buscas un culpable afuera, ¿sí? No hay responsabilidad de tus actos, ¿sí? Sino que siempre eh, hay un tercero que es culpable de mis acciones, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido porque nosotros estuvimos estudiando con la anciana Tess algunas citas que quiero que las miremos ahora desde estas palabras que yo puse acá como claves. Una es gobierno, libertad, victimismo, y hay otra que quería poner que es el victimista no considera el daño que genera en otros. Es algo que siempre como busca la autocompasión, pues no se ve que también hay un otro afectado por mis decisiones. Esas 4 palabras quiero que las tengamos ahí muy presentes a la hora de leer estas citas. Y quiero que miremos entonces varios escenarios donde podemos considerar estos conceptos y esta actitud victimista, ¿vale? Entonces vamos a mirar acá. Estas creo que las recordamos porque las estudiamos con la anciana Tess, pero quiero que le echemos una revisadita. Quisiera que me ayudaran a leer esta primera cita. Esta, la 37.1, Patriarcas y Profetas. ¿Quieres que Leo. lea? Ah, bueno. Porfa, alguna. No, lee tú. Ok. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue representada como una injusticia para Lucifer, quien según se afirmaba también tenía derecho a la reverencia y el honor. Si este príncipe de ángeles no pudiera sino alcanzar su posición verdadera y exaltada, un gran bien se acumularía a toda la hueste del cielo, porque su objetivo era asegurar la libertad para todos. Pero ahora incluso la libertad de la que habían disfrutado hasta entonces había llegado a su fin, porque un gobernante absoluto los había nombrado y a su autoridad, uy, me Ay, perdí. perdón. Todos deben rendirles homenaje. Tales eran los engaños sutiles que a través de las artimañas de Lucifer se estaban obteniendo rápidamente en las cortes celestiales. Ok, muchas gracias, Giovanni. Entonces voy a resaltar acá estas palabras. Y cuando estudiábamos con la anciana Tess, ella mencionaba y hacía énfasis en algunas de estas palabras que yo estoy subrayando. Y quiero que lo miremos también teniendo en cuenta esta perspectiva de victimismo que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cuál era el rol acá que Satanás estaba jugando? Precisamente era el de victimizarse, ¿cierto? Miramos acá, entonces él consideraba que lo que había pasado era injusto, que no estaba siendo propio para con él, que no se estaba cumpliendo su derecho a también ser reverenciado, ¿cierto? Porque él había hecho méritos para hacerlo, ¿sí? Y lo que resaltaba era el tema de recuperar para todos la libertad, porque había un gobierno
que era injusto. Lo podemos ver, ¿cierto? Miremos esta otra cita. Gracias, ¿me puedes ayudar a leerla? Bueno, Esta, la 40. sí. Rechazando con desdén los argumentos y súplicas de los ángeles leales, los denunció como esclavos engañados. La preferencia mostrada a Cristo declaró un acto de injusticia, tanto para sí mismo como para toda la hueste celestial, y anunció que ya no se sometería a esta invasión de sus derechos y los de ellos. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le debería haber dado y tomar el mando de todos los que se convertirían en sus seguidores, y prometió a los que entraran en sus filas un nuevo y mejor gobierno bajo el cual todos disfrutarían de libertad. Un gran número de los ángeles significaron su propósito de aceptarlo como su líder. Halagado por el favor con el que se recibieron sus avances, esperaba ganar a todos los ángeles a su lado, llegar a ser igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste del cielo. Gracias. ¿Qué vemos aquí? Voy a poner acá arriba. Es exactamente lo mismo. Ok, vamos a... Un segundo. Entonces acá lo que vemos en el cielo es un tipo de pensamiento, ¿cierto? Podemos decir entonces, Satanás se considera víctima, que reclama libertad, porque se ha cometido una injusticia contra él. Y que promete entonces un cambio de gobierno, porque lo que está cuestionando es que el gobierno bajo el cual están no les permite, no les permite esto aquí, esta libertad. No puedo borrar. Esta libertad, ¿ya? Nosotros vimos también esto en el Edén. ¿Recuerdan las citas que habíamos estudiado con la anciana respecto al Edén? Tengo por aquí algunas. Sí, ahí los convence a ellos de que son víctimas y que Dios es injusto con ellos y que les está retaseando libertad. Exacto. Está reclamando nuevamente acá la injusticia de Dios. Sí, les está diciendo, no, él les está mintiendo, la verdad es otra. Quiero que leamos por lo menos esta. No sé si Matías, estás por ahí para que me puedas ayudar a leer esta última cita. Si quieres yo la leo, Jessie. Hola Lili, sí, porfis. Ok, yo la... Ay, La yo, mujer... Sí, ya. porfis. La mujer dijo a la serpiente, ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis con seguridad, porque Dios sabe que en el día en que comáis de ella, entonces vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Declaró que llegarían a ser como Dios, poseyendo mayor sabiduría que antes
y siendo capaces de un estado superior de existencia. Eva cedió a la tentación y a través de su influencia, Adán fue llevado al pecado. Aceptaron las palabras de la serpiente, que Dios no quiso decir lo que dijo. Desconfiaban de su creador e imaginaban que él estaba restringiendo su libertad y que podrían obtener gran sabiduría y exaltación al transgredir su ley. Pero, ¿qué apertura fue? Seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Este conocimiento se obtuvo, pero ¿qué conocimiento era? La maldición del pecado fue el conocimiento que obtuvieron. Eva codiciaba lo que Dios había prohibido. Ella reveló una desconfianza de Dios y su bondad y un deseo de ser independiente y hacer lo que mejor le pareciera. Eva ofreció el fruto a Adán y se convirtió en su tentador. Ella sería un Dios. Ella sería una ley para no reconocería ninguna restricción. Pero ese pecado aparentemente más pequeño la constituía una transgresora de la ley de Dios. Gracias, Lili. Entonces, ¿qué vemos aquí en el Edén? ¿Cómo podemos ver ese rol de victimismo, ese rol de víctimas que asumen Adán y Eva ahí? Ellos no lo pensaron, simplemente Satanás los indujo a verlo de esa manera. Ok, ¿y qué era cómo se consideraron ellos víctimas de esa situación? ¿Cómo podemos enlazar este tema a... Por a ejemplo, esa situación? cuando se echan la culpa el uno al otro, cuando el uno al otro lo culpa. Ok, en la cita también que tú leíste, Lili, decía que ellos tendrían mayor sabiduría. Si tendrían mayor sabiduría es porque no la tenían en ese momento, porque ellos consideraban que no la tenían y que tenían, que estaban en un estado de desigualdad, ¿sí? O sea que ahí estaban también atentando contra lo que es el gobierno de Dios, ¿sí? No quisieron aceptar eso también. Y no, la ancianatez en ese tema nos deja claro que ellos tenían claro, perdón, la redundancia, que ellos tenían claro el daño que generaban en otros, ¿sí? Ese daño que causaba su decisión para todo lo que era viviente. Y que aún así Adán decidió su libertad de escoger a esa mujer, porque no quería dejar a esa mujer, ¿ya? Entonces, Sí, claro, Jess. Sí, porque ya ellos sí tenían claro, porque ellos habían visto ya, tenían ya conocimiento de lo que había pasado en el cielo con los ángeles, porque habían escogido el gobierno de Satanás. es decir, lo mismo que ocurre acá, la libertad que está reclamando Satanás es la misma pelea que se da aquí en el Edén. Es la misma prueba. Estamos hablando de los mismos temas, de cuestionar el gobierno, de preferir mi libertad, de hacerme víctima y de que prefiero ignorar el daño que causó en otros. Es la misma prueba, ¿ya? Esta mañana en el estudio de NAVEB se habló algo sobre este tema, sin embargo, quiero que lo toquemos. ¿Cómo vemos estos elementos del victimismo en el adventismo? ¿Cómo vemos? Tal vez con el asunto de la libertad religiosa.
con el asunto de la libertad religiosa. Primero les iba a hablar de Estados Unidos, pero bueno, ya me salté aquí. Sí, Edita, precisamente. Uy, También escribo. se ven autoperseguidos. Se sienten autoperseguidos. Exacto. Quiero compartirles un video, pero a ver, voy a ver si está en inglés. Dura más o menos 6 minutos, pero quisiera que lo miráramos porque me pareció muy, muy pertinente para entender este tema. Es un video de una página que se llama Liberty Magazine. Es una página adventista que saca periódicamente publicaciones hablando sobre temas que hemos estado precisamente abordando en el movimiento. Entonces, quiero que nos permitamos revisarlo. Me dicen si lo logramos ver. Está con subtítulos, entonces, ay, espérenme un segundo. Ya. Ahí se ve. Creo que sí, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Está con subtítulos, está en inglés. You only have to read the headlines these days to realize that religious liberty is so much more complicated than it used to be. I want to share with you a story of a faithful Adventist couple who recently discovered that living their faith was so much more difficult than they imagined. It's a good place to raise our granddaughter. Very good place to raise a granddaughter. The river runs by, it's quiet and peaceful. Well, I'm Jim Blaze, and this is my lovely wife, Gail, and we live up here in Northeast Washington. This is Seventh-day Adventist Church here. I'm the leader of the community services. I help Gail out in the community service, and I help out in the children's Sabbath school class, and I preach sermons from time to time. My son called me because my granddaughter was pregnant and said that she had had her baby, but the state had come and taken the baby at the hospital, and the baby was now in foster care. We got a letter, and several other people in the family got one, asking if there was anyone that would be wanting to adopt this baby. So we answered it after we thought about it and prayed about it and said, yes, we'd like to adopt her. She's my granddaughter. We called Idaho and told them we would like to adopt my granddaughter. The state of Washington had the licenses, so we went in, we had an appointment with the licensor, and we went and talked to him for a little bit. And then he came out to the house after we filled out a lot of paperwork, and he did a house inspection. He looked around our log home here, and he thought this is a very nice home, and he thought it'd be a nice place to raise a child. He knew we were Seventh-day Adventists, and he was quite approving of the being Seventh-day Adventists. At one point of the questions, it was right towards the end, the topic of the LGBTQ movement came up, and he asked if we was familiar with those terms, and I said yes. But we wasn't really expecting him to ask us about it. This is a baby. She was like 3 months old. One of the things here that really shocked Gail and I was when he started talking about gender identity and making comments that if she, even just a few years old, if she wanted to be a boy, would we be willing to help her along those lines? It really did shock us. We weren't expecting that. Now when a person's 18 years old and they're on their own, that's their business what they do. But when we have a baby and through the youth and up in the teenage years, we believe that we have to be responsible and say no, that we would not be willing to go along with that, even though we love the child very much. He said, well, this isn't going good. Don't spend any more money getting the house done or getting your tests or whatever. He says, because this isn't looking good. We eventually got denied by the state on the ground of this gender identity that we would not be able to be licensed for foster parents. We're talking at a prayer meeting and we're asking people to pray about this because we really didn't know what to do. And the pastor and one of the elders said that we should contact the religious liberty arm of the Seventh-day Adventist Church. And we've been very blessed with the
the counsel that we've received, and it provides for not just Seventh-day Adventists, but for all people that are being religiously discriminated upon. We're very fortunate to be part of the Seventh-day Adventist Church that has a service that can help in our religious liberty issues and will help stick up for us for what we believe. Unfortunately for the Blaze family, their fight is over. But I am glad to report that their granddaughter was eventually adopted by a loving Christian family. As for the state, well, it continues to discriminate against people of faith, and Adventist attorneys are continuing to defend other people on this issue, not just with the state authorities, but also in the courts. This month, we remember religious liberty, and we support through our finances, through our prayers, the work of Liberty Magazine. This journal, it's 115 years. ¿Qué opinión les merece el video? Creo que se está haciendo ellos son las víctimas. O sea, es lo que se puede ver, ¿no? Que están atentando contra su libertad. No es la persona, o sea, no es el caso de la niña o bebé, no supe qué era. Sí, o sea, por encima de las libertades de otra persona. Ellos están diciendo que es a ellos, o sea, ellos son los discriminados. No ellos discriminan, sino ellos los discriminados. Exactamente, cuando nosotros abordamos este tema, a veces pareciera algo un poco abstracto el aterrizar muchos conceptos, pero veo que, por ejemplo, en este video es muy claro el pensamiento y es muy directo, ¿cierto? Entonces, precisamente la revista se llama así, Liberty Magazine, y habla de cómo se violan los derechos de las personas creyentes cuando se les cuestiona, por ejemplo, en temas como el que presentan en el video, si les dan a adoptar una niña, era una niña, y la pregunta de la persona que va a hacer como el estudio es si ellos aceptarían que tuviese una identidad de género diferente, y ellos dicen que no. Evidentemente, pues acá ellos se consideran víctimas, ¿no?, de la situación. Voy a volver acá a poner los elementos que teníamos en la pantalla. Y nuevamente vemos acá, por ejemplo, que no se considera esto, ¿no? No se considera en ningún momento a la niña. No se considera realmente si la niña tuviese una opción o una identidad sexual diferente. No se está considerando eso, solo se está considerando que ellos son víctimas y que teniendo en cuenta sus creencias religiosas, no se les está permitiendo tener el derecho de adoptar. ¿Ya? No sé si alguien más quiera comentar algo adicional sobre el video. No, fue muy claro, o sea, ellos discriminan y después se sienten discriminados ellos. Recordemos que es la misma historia de siempre, ¿no? En la esclavitud. Cuando estudiábamos la historia de la esclavitud, y estudiábamos personajes como Douglas, él no decía defender la esclavitud, sino la libertad para él poder tener mano de obra, ¿sí? Lo mismo el machismo, ¿no? No se habla de defender el machismo, sino el derecho a conservar una familia, ¿sí? Entonces es un elemento que tenemos aquí claramente visible. El considerarnos víctimas, el reclamar que no podemos tener libertad,
Perdón, no, soy muy diestra con esta pantalla. Y son los mismos elementos que vemos entonces acá, que vienen de una sola fuente de información y que se han perpetuado, ¿sí? Que sin darnos cuenta lo hemos arrastrado generación tras generación ese pensamiento, ¿no? Y por eso entendemos que es el pensamiento predominante de la derecha, ¿ya? Y vemos desde dónde lo podemos rastrear. Cuando hablamos de Estados Unidos, iba primero a abordar Estados Unidos, pero me pasé primero al adventismo. Cuando hablamos de Estados Unidos, ¿cómo podemos ver? Creo que también para nosotros es claro poder ver ese pensamiento victimizante. Pero, ¿podemos citar algún ejemplo? Estoy hablando de Estados Unidos como un símbolo, ¿no? Como un símbolo también, porque podríamos hablar de muchos países, pero entendemos que Estados Unidos como tierra gloriosa, tomaríamos el ejemplo de acá. ¿Cómo podremos ver esto en ese espacio? Creo que el punto sería el mismo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ellos se sienten víctimas de no poder conservar sus valores culturales, que están muy atados a la religión, a su fe, al protestantismo, ¿no? Pero tiene que ver mucho la cultura, mientras que en el adventismo tiene que ver mucho su visión religiosa, o podemos decir, se me fue la palabra. Sí, básicamente es cuando ya tenemos claros los elementos, podemos ponerlos en cualquier escenario y va a ser muy fácil revisarlos, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en el COVID, esa imagen la mostró la ancianatez respecto al tema del uso de mascarillas. Y nos habla precisamente de esos elementos que estábamos citando ahora, del victimismo, y entonces es como las personas antivacunas y que se pueden situar en cualquiera de los tres grupos de la derecha de los que habíamos hablado, manifiestan que el uso del tapabocas viola su libertad, ¿sí? Quita su libertad de decidir si se ponen o no el tapabocas. Entonces, ¿qué están cuestionando allí? El manejo que se le da de parte del gobierno. Volvemos a los mismos 4 elementos. No están pensando en los demás, ¿sí? Sino en sí mismos solamente. Se consideran víctimas de la situación porque están atentando contra su libertad de decidir si se ponen o no se ponen un tapabocas, ¿ya? Entonces lo podemos, digamos que, poner en cualquier escenario y teniendo en cuenta esos elementos, pues va a ser muy fácil de pronto dar lectura. Bueno, y teniendo en cuenta que nuestra invitación también siempre ha sido como movimiento a mirar la parte, ay no, espérenme un segundo. No logro manejar esto. A ver si logro borrar esto ya. Nosotros hemos hablado del tema que lo personal es político, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros evitar esto? Caer en ese victimismo. Hablábamos desde el principio que una cosa es ser víctimas, ¿cierto? Bajo unas circunstancias que realmente ameritan, digamos, una protección especial.
de derechos. Pero cómo nosotros en nuestra vida personal podríamos evitar caer en ese victimismo, qué acciones podríamos realizar o cuáles deberíamos evitar. ¿Qué opinan ustedes? Creo que tomando en cuenta las necesidades y las libertades y los derechos de los demás, que normalmente yo siempre, hoy cuando preguntaban, ejemplificaba como que la derecha es individualista y la izquierda es colectiva. Entonces, dejando de tener esa visión personal, individual, y pensando en el bien colectivo. Sí, es un buen punto. Pensar en el daño que generamos a otros cuando tomamos ciertas decisiones. Es un buen punto de partida. Cuando estudiaba este tema, veía mucho que el victimismo tiene que ver con asumir responsabilidad de mis actos. Entonces, muchos autores lo caracterizan como un comportamiento infantil. Cuando leía sobre esto, me acordé del texto que está en 1 Corintios 13, que ya hemos estudiado también en el movimiento. El texto es: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y es un poco lo que nosotros estamos haciendo, esa transición, o que ya debimos haber avanzado en eso, esa transición del adventismo al considerarnos perseguidos y amenazados a tener una posición un poco más de responsabilidad frente a mis actos, ¿cierto? Y esa es una de los contras o de la contrapropuesta de ser víctima, ¿sí? El ser resiliente, el ser responsable de mis actos, el poder razonar realmente lo que me está pasando, ¿ya? Entonces hace parte de ese crecimiento que también nosotros debemos tener. La anciana te mencionaba en estos estudios que ha sido una de las luchas que se ha vivido desde el clamor de medianoche con nosotros como integrantes del movimiento, el hacernos entender qué es lo que está enseñando ella, si libertad y bajo qué condiciones, ¿no? Esa libertad y cuando y cómo sobreponer la igualdad a ese libre albedrío que en algún momento podemos tener, ¿ya? Eso era otro tema porque también quería enfocarlo ahí, pero respecto al libre albedrío, si nosotros tenemos o no libre albedrío. ¿Qué opinan ustedes? Perdón, ¿podrías repetir lo que dijiste antes de esto? Toda la frase larga que hiciste, porque no sé por qué, pero me perdí el sentido, no sé. Voy a tratar de retomar porque estaba hablando de que cuando nosotros nos asumimos como víctimas, no asumimos responsabilidad, ¿sí? Mencionaba que al principio del estudio dijimos que razonar con una persona que todo el tiempo se victimiza es muy difícil porque no asume ninguna responsabilidad y está en una posición cómoda. Y también mencionaba que la anciana Tess expuso en la serie de videos que vi para poder trazar el tema, que la lucha
que ha tenido ellos como líderes del movimiento con nosotros ha sido precisamente explicar cómo se da la libertad, ¿sí? Porque inicialmente cuando empezaron como a mencionarnos o a abrirse ciertas puertas, muchos miembros del movimiento se sintieron en completa libertad, ¿sí? Entonces se dejaron inclusive los votos de un lado. Cuando se da esta discusión, entonces se mencionaba de, pues, ¿qué era esa libertad? Y les preguntaba yo entonces a ustedes que cómo lo veían y cómo ven el libre albedrío, si nosotros tenemos libre albedrío. Yo creo que Dios nos da libre albedrío y creo que dentro de esa libertad que Dios nos da está nuestra obligación, digamos, de elegir bien. O sea, podemos elegir bien o podemos elegir mal, pero la idea es para crecimiento nuestro es elegir siempre el bien para poder estar en comunión con Dios y para crecer nosotros como seres humanos, irnos perfeccionando en Cristo. Quizá no lo resolvamos ahora, pero solo quiero ponerlo como para que lo pensemos cada uno, porque algo que mencionaba la anciana Tess y que me quedó sonando mucho fue el tema del libre albedrío. Y es que, aunque nosotros tenemos la libertad de decidir, ¿sí? Y de tomar posición, cuando Satanás tuvo la libertad Satanás tuvo la libertad de elegir, pero cuando él eligió fue expulsado del cielo. O sea, tuvo la libertad de decidir, pero no permaneció dentro de ese espacio de influencia de Dios, ¿sí? Igual a Adán y Eva, ellos tuvieron libertad de decidir, pero fueron expulsados del Edén. Entonces, claro, tenemos libre albedrío, pero obviamente cuando nosotros tomamos ciertas decisiones, nos alejamos de la esfera de una u otra esfera de influencia. ¿Cómo lo ves tú? Gracias. No, por eso era lo que yo decía, que tenemos esa libertad, pero también moralmente, si amamos a Dios, tenemos la obligación moral, digamos, de elegir el bien para poder permanecer en comunión con Él. O sea, sabemos qué cosas son las que nos acercan a Él y sabemos qué cosas nos alejan de Él. Y nosotros tenemos que hacernos responsables de elegir, si queremos estar con Él, elegir correctamente para poder mantenernos en comunión con Él. Y tiene mucho que ver también con lo que hemos visto de las fuentes de información, ¿no? Porque fíjense todos y todas, que el video que vimos para ellos, ¿qué era lo bueno? ¿Cuál es su fuente de información? Pues que debían rechazar toda opción de identidad sexual diferente. Entonces, para ellos estaban haciendo o están haciendo lo correcto, ¿no? Y es el gran engaño al que nos enfrentamos diariamente. Sí, claro. Estoy de acuerdo y eso es lo que hemos estado estudiando en el movimiento, que no es solamente la letra, sino el espíritu y que no tenemos que apegarnos y aferrarnos a así está escrito literal, sino buscar lo complejo,
atrás de lo simple, para poder llegar realmente al corazón de Dios, digamos. Ok, gracias. Edita, ¿querías decir algo? Sí, sí, también básicamente ampliar un poquito más lo que dijo Graciela. Si nosotros hubiésemos estado viendo o pensando quizá en este tema antes, o incluso cómo pensábamos luego del clamor de la medianoche en cuanto iba al desarrollo, ya sabes, ¿no? Del tema de la igualdad y todo se fue desarrollando. Y mientras pasó ese tiempo, 2019, 2020, quizá estábamos 2021 luchando, y bueno, Tess lo ha dicho, ¿no? Hemos luchado para poder entender este asunto de la libertad, del libertarianismo. Y es ahí donde tú sabes que entró el tema de las concesiones y todo esto, pero todo esto tenía que ver con la igualdad. Entonces ahora, quizá yo en algún tiempo, cuando era adventista, pensara en términos, oh sí, libertad, por supuesto, tratar de saber elegir, hacer lo bueno, pero y ahora cuando pensamos en libertad, lo pensamos en torno siempre a la igualdad. ¿Qué es lo bueno entonces? Si libertad es hacer lo bueno, pero ¿qué es lo bueno? O sea, sigue siendo bueno lo que yo pensaba que era bueno, ¿ya? Entonces ahí es donde está el ejemplo que tú pusiste. Para ellos eso es libertad y es bueno, y así lo pensábamos antes. Pero ahora nosotros lo vemos en torno a la igualdad, porque ese video es lo que está presentando también, ¿no? Y por eso ya cambia completamente la visión que nosotros tenemos de libertad, tanto en el movimiento como movimiento y nosotros como personas también, cómo nos desenvolvemos en la sociedad, ya sabes, ¿no? Lo personal es político. Así es. Solange. Sí, yo estaba pensando un poquito en ese sentido, ¿no? Del libre albedrío. Cuando hablamos del libre albedrío, el libre albedrío también se puede tornar bastante egoísta, ¿no? Y el egoísmo, por ejemplo, nace en la visión cerrada y limitada del deseo de una persona. Entonces, a mí me hizo recordar mucho justo estábamos hablando con Marco hoy en la tarde y me hizo recordar ese tema de cuando el pueblo, cuando Dios le permitió escoger, elegir el rey, se le dijo, fue consciente, le dijo, mira, lo que significa esto es que este rey va a tomar a tus hijos para sus siervos, para su ejército, va a tomar a tus hijas, se va a adueñar de ella para sus mujeres van a trabajar para ellos, sus esposas. Y realmente el pueblo estaba tan sumergido en cumplir su deseo, su voluntad, que no le importó todo lo que a todas las personas que iba a sacrificar. Entonces, a veces cuando hablamos nosotros de por ejemplo, el libre albedrío, no percibimos todo esto que conlleva, digamos, ¿no? Y entramos después en un papel de victimismo cuando decimos, por ejemplo, no sabía, no había entendido. ¿Y es por qué? Porque no somos capaces de escuchar. Y en eso radica, ¿no? El saber escuchar el mandato y la voz de Dios en estas cosas. A veces no es tan fácil de percibir porque el otro lado es pues muy seductor, muy encantador, lo que te promete, lo que te ofrece. Y pienso que ahí también nace una gran dificultad para nosotros en el poder discernir. En una definición que leí hace mucho tiempo sobre el victimismo, dice la persona quien se siente víctima o quien juega este papel de víctima, declara en cierta manera que es culpable de lo que hace, pero encuentra una justificante al decir no sabía en sus emociones y mil otras razones, pero la persona es consciente. Solo eso. Ok, gracias. Entonces,
Bueno, sí, gracias por los aportes. Pienso que habría mucho más que decir al respecto, pero quiero como ir concretando en el tema de lo personal, ¿cierto? Respecto a lo que estamos hablando, cómo yo en mi vida personal, cómo poner todos estos conceptos en lo micro y en lo más cercano, y cómo no perpetuar esas conductas de victimismo que ya hablamos que son conductas aprendidas y que por lo tanto debemos ser conscientes de ellas para no replicarlas, ¿cierto? Entonces, algunas de los autores que leía hablaban pues que como nosotros vivimos normalmente en una cultura que intenta culpar a los demás sobre las cosas que hacemos, que son nuestra responsabilidad, entonces hablaban pues de lo importante de todo el tiempo estar autoexaminando nuestros actos, y es algo que podemos hacer solamente nosotros, y cómo nosotros nos hacemos responsables de nuestras emociones, de nuestras reacciones, etcétera. Obviamente, revisar cómo afectamos a los demás con nuestros actos. Ay, no, ya. Otra cosa importante para no caer en esta conducta es gestionar nuestras propias, gestionar la solución de nuestras propias problemáticas. No se trata de no buscar ayuda o de no contar con una red de apoyo, pero sí es importante que nosotros seamos responsables de nuestros actos y miremos también cómo gestionamos la solución de las decisiones que hemos tomado y hasta dónde esas decisiones nos han llevado, ¿ya? Dejar a un lado las excusas y las culpas a otros. Es que él me hizo, entonces yo por eso reaccioné, o es que... Y obviamente saber que quien está tomando las decisiones somos nosotros mismos, o sea que nosotros somos quienes tenemos en cierta manera el control de muchas de nuestras acciones, no de todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí de mucho de lo que ocurre en nuestra vida es consecuencia de nuestras propias decisiones. Quería como dejar esa reflexión final. No sé si quieren aportar algo adicional para ir concluyendo. Quería comentarles una anécdota que tuve. Hoy, precisamente, estaba comentando un compañero del trabajo, puso esto en su estado, este chiste, que no es chiste. ¿Lo alcanzan a ver todos? Sí. Nosotros hemos hablado mucho del tema de violencia de género y hemos abordado también ya en varias oportunidades y que varias personas han hablado del iceberg de la violencia de género, y hemos hablado del tema de la violencia mediante el humor. Entonces, pues obviamente yo le comenté el chiste, le dije que me parecía un poco machista, se lo dije pues de manera, tratando de que fuera amable, pero que fuera reflexivo. Y la persona con la que comenté me dice que es muy curioso y que no lo siente como algo machista, que pudieran ser dos hombres o dos mujeres que simplemente
era un chiste y que inclusive él ha enviado otros chistes donde se habla de hombres y pues no han reaccionado, no le han comentado que sea machista. Entonces me dijo, mira, por ejemplo, mandé esta otra imagen y nadie me dijo nada. Quiero que la miremos. ¿Qué opinión les merece la respuesta de mi compañero? Lo que pasa es que eso no les provoca tanta gracia porque ellos están por fuera de esas actividades. La cuestión de la cocina es totalmente perfecto que los hombres no estén en ese métier. Entonces, no es lo mismo que lo otro está hablando de dos personas que no tienen nada en la cabeza, no tienen un dedo de frente. Pero en este caso es diferente porque ellos son hombres, no tienen por qué saber de cocina. ¿Alguien más? Gracias, Graciela. Yo A mí pienso, me parece que igual de sexista. Perdón, Edita. El segundo chiste es igual de sexista que el primero. Porque estereotipa cuál es el rol de la mujer y que el hombre obviamente no es su rol. Por eso, Sí, eso le contesté yo. Los dos son igual de machistas. Los dos igual son igual de sexistas. En el escenario donde la mujer está, donde las mujeres están, no pueden manejar la situación acá del carro y no logran ver la solución que tienen en sus ojos y que es tan evidente para cualquiera. Es lo mismo es el mismo chiste, simplemente está en otro escenario, porque acá es un hombre y entonces lo que nos está diciendo es que el hombre no sabe nada de cocina y la mujer tampoco sabe nada de la vida pública, ni de carros, ni de nada, es el mismo chiste, ¿sí? Lo que él consideraba iba a ser su defensa, pues demuestra nuevamente que no hay una comprensión. Confirma. Ujú. Esto lo quería traer a colación solo para que viéramos un poco que realmente cuando nosotros hablamos de que la prueba es el género, permea todos los espacios de nuestra existencia y que, como lo mencionó la anciana Tess, si nosotros lo ponemos en una línea, ha sido el mismo pecado desde el cielo el que hemos arrastrado. Sí, es lo mismo, es pelear por la libertad individual, pero no reconocer la igualdad del otro ni identificar qué hacemos, que nuestras decisiones afectan a otros y que a veces esos otros están realmente en condición de víctima, realmente están en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Pero que en el afán y en el egoísmo de mirarnos solo nosotros, pues perpetuamos pensamiento de derecha que no viene de la derecha, sino que viene desde antes del Edén, viene desde el cielo, ¿sí? Y ya, pues vimos acá quién fue el que trajo ese tipo de pensamiento. Entonces yo creo que podemos cerrar aquí. No sé si alguien quiere comentar algo adicional. recién me vino a la cabeza un ejemplo que es actual aquí en Uruguay y que realmente es espeluznante. Se cometió una violación en grupo y la chica tuvo el valor de denunciarlo. Pues aquí que dieron vuelta de tal manera los argumentos que uno de los perpetradores
tenía 17 años y la chica tenía, no me acuerdo si 20 largos o 30 y pocos. Entonces pensaron en demandarla a ella por violación a un menor. Es una cosa tan aberrante que realmente no tiene. Entonces, volver a la víctima, victimaria, y al victimario, víctima. Todo el tiempo ocurre. Inclusive en la discusión que decía que tenía con mi compañero, él terminaba dándome argumentos como esos, ¿no? Y porque no es feminista, más bien, lo que tú me estás diciendo. O sea, siempre se trata de manipular la información de tal manera que siempre ellos, o bueno, el victimario termina siendo víctima, termina en un discurso de víctima. Y también ese caso lo veíamos con un caso que expuso la anciana Tess, ay, ¿cómo es que se llama? Rittenhauer, creo que se llamaba el chico. No sé si ustedes recuerdan que le disparó en una protesta del grupo de las vidas negras importan, y él terminó disparándole a 3 personas esa noche. Y en el discurso que él daba, él decía todo el tiempo, me obligaron a hacerlo, me sentí perseguido. O sea, él mató, no murieron los 3, creo que murió uno o dos de las personas a las que le disparó, pero él terminó absuelto diciendo que era en defensa propia y que él se sentía perseguido y que él llevó un rifle a la protesta porque veía que podía pasar algo, y pues desde el principio su pensamiento fue que le iban a hacer daño, y esa fue su defensa y salió bien librado. Rittenhouse creo que se llama el Horror, chico. un horror, un horror. Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración, y si queremos de pronto comentar algo más, lo podemos hacer. Oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos tenido unos lindos estudios este sábado, porque hemos podido compartir lo que tú nos has enseñado y seguir profundizando en estos temas de los cuales debemos ser conscientes, Señor. Gracias por esta bendición de sábado que hemos tenido, porque hemos podido congregarnos y aprender un poco más. Ayúdanos para que esta semana que inicia, estemos de tu mano, podamos seguir creciendo, aprendiendo, Señor, y que todo lo que tú nos enseñas podamos vivirlo en nuestros espacios personales. Te pedimos tu bendición para cada uno de quienes hacemos parte de este movimiento, para nuestros líderes y cada uno de nosotros, Señor. Sé tú dirigiendo cada paso que damos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.